No tiene nada de malo la empresa. La empresa es, de hecho, un generador de empleo. Entonces, ¿cuál es el problema con la empresa? En que la empresa es un foco generador de riesgo. Eso sí es real. Si la empresa no es un vehículo criminal y la empresa correcta opera, la empresa es un foco generador de riesgo penal. ¿Cómo? De muchas formas. Una empresa, por ejemplo, de medicamentos, tiene un riesgo potencial de delitos contra la salud pública. Una empresa petrolera, ya lo dije, tiene riesgo ambiental altísimo. Una clínica, una empresa de salud, ya les digo, montones de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Dentro de la empresa hay un montón de riesgos. Las constructoras, los obreros que se caen, que se rompen el cráneo, en los accidentes, la empresa es un foco generador de riesgo. Entonces, ese espacio de libertad no es libertinaje para que la empresa pueda hacer lo que quiera. Y ahí viene la importancia de la sociedad, empresa, Estado. Y es por eso que el Estado no le ha quedado otra alternativa que decir, como no puedo contigo, me tengo que unir. No hay más. O vamos a decir que, por ejemplo, si las inversiones extranjeras se retiran de acá, ¿nos va muy bien? No. Las inversiones extranjeras son empresa. Y todas las grandes empresas ahora están acá. Lo que antes no veíamos, están todas. ¿Cuál es el riesgo más temido que le tiene una persona? Caer en la desgracia de lo que yo llamo la cadena de la injusticia. Policía, Fiscalía, Poder Judicial e INPE. Esa es la cadena, en mi criterio, de la injusticia. No quiere decir que haya malas personas, que el tema de institucionalidad es sumamente complicado y tiene que trabajarse. Pero ese es el riesgo más temido. Creo que cualquier persona, más allá de la muerte o la muerte de un familiar, el segundo riesgo es el riesgo penal. La muerte no se puede evitar. El riesgo penal sí. Hacia eso va el compliance. Entonces, estas normas de compliance, de lavado de activos, de normas ambientales, de seguridad en el trabajo, ¿a qué van dirigidas? ¿A qué va dirigida la seguridad en el trabajo? ¿A una infracción del Ministerio de Trabajo? No. Va dirigida a evitar que el obrero se caiga, se muera y te metan a ti, gerente de operaciones, preso. O jefe de obra, o ingeniero residente. Para eso va evitado. Desde luego, también está la infracción administrativa. ¿A qué va dirigida la norma de protección de datos personales? A que los datos personales no se usen en Wilson para hacer un secuestro. ¿No? Constantemente nos llegan correos a nosotros y no sabemos de dónde se obtienen los correos. Y las bases de datos están a la venta, 50 soles, en Wilson. Es tal cual. Entonces, esas normas de protección de datos personales van dirigidas a eso. Estoy tratando de salir a vender un servicio y me encuentro en el camino con que también los corporativistas, los auditores, venden este sistema de compliance. Entonces yo le digo, bien, muy bien, pero el riesgo es penal. Por lo cual, ahí necesitas al penalista. Y eso es lo que yo les decía antes. Porque el penalista sabe cómo funcionan las cosas al interior de la empresa y cuáles son los espacios que tienen que protegerse. ¿Qué ha hecho el Perú en torno a esto? Hay un proyecto de ley que es el 4054, que ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo y que es un requisito para que el Perú entre a la OCDE. Este proyecto está desde diciembre del año pasado en el Congreso, casi un año, y ojalá, para bien mío, salga. ¿Por qué? Porque va a implantar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces, ¿qué va a significar eso? ¿Qué está en juego ahí? ¿Qué es lo que se va a sostener? Bueno, usted, empresa, organícese como le dé la gana, de acuerdo a su actividad. Pero si no tiene un sistema de compliance, de prevención de riesgo, entonces usted, empresa, va a ser sancionada penalmente. Ahora, ¿cómo se mete preso una empresa? No se puede, pero sí hay equivalencias. Sucede, por ejemplo,
que a una empresa se le puede inhabilitar 5 años de actividad económica. ¿A qué se está condenando la empresa? A la privación de la libertad. Si una empresa no puede tener 5 años de actividad económica, ¿qué hace? Quiebra. La disolución de la empresa es la pena de muerte. La multa puede hacer quebrar una empresa. Entonces la empresa no se le puede meter presa, pero sí que puede perder en el tema penal mucho. Ahora, mis amigos empresarios tienen una alta resistencia a esta norma, altísima. Dicen, no, a mí no me tocas, la CONFIEP sobre todo, o la Sociedad Nacional de Industrias, con la Sociedad Nacional de Industrias menos, pero la CONFIEP sí, no, eso no pasa. Y posiblemente la consecución de esta norma esté retrasada por ese tipo de intereses. Pero es irreal. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene que esa norma esté. ¿Por qué? Porque el compliance está dirigido tanto de blindar hacia afuera como hacia adentro, y eso lo voy a explicar a continuación. Entonces a los empresarios sí les conviene. ¿Es un sobrecosto? No es un sobrecosto. ¿Por qué no es un sobrecosto? Yo pongo siempre este caso que me tocó vivirlo en la realidad también cuando solía ser litigante. Una empresa constructora tiene N subcontratistas y resulta que uno de los gerentes había formado una subcontratista y la subcontratista era de su esposa. ¿Qué creen que pasó? Muy simple. Todas las contrataciones de esa empresa fueron a pasar a la empresa de la esposa. Monto total defalcado, 1.200.000 soles. ¿Eso cuesta compliance? No. No cuesta ni la mitad. En términos comparativos, le salía mucho más a cuenta el compliance que perder 1.200.000 soles, contratar abogados penalistas que vaya que sí son caros y enfrentarse a un poder judicial, el costo reputacional, la pérdida de tiempo, en fin, todo lo que cuesta eso es más de 1.200.000 soles. Entonces sí les conviene, no es un sobrecosto, pero ahí está el tema en debate aún y seguramente va a demorar mucho más. Es una resistencia desde luego. Bien. El compliance penal tiene dos finalidades. La primera, prevenir el riesgo, y la segunda, gestionar el riesgo. Son dos cosas distintas. Cuando hablo de riesgo, desde luego estoy hablando de riesgo penal. ¿Qué quiero decir con prevenir el riesgo? La empresa, como les digo, es un espacio de libertad. Y ese espacio de libertad genera muchas veces brechas de impunidad. Concretamente, si el empleado que no tiene principios éticos, como dijo la doctora, ve la posibilidad que no lo descubran para hacer una fechoría y ganarse un billete, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Claro que lo va a hacer. Porque muchas veces, y sobre todo en países latinoamericanos, uno no hace las cosas malas no porque estén malas, sino porque me van a descubrir. ¿Por qué uno no maneja en el distrito de Barranco con tragos? Porque sabe que hay una batida en Barranco, sobre todo los fines de semana. Entonces no es porque esté mal, ¿no? El día que lleguemos al nivel ético de decir eso está mal y no lo hago, magnífico, las batidas se van a acabar, ¿eh? Acuérdense, porque la batida, ¿cuál es la finalidad de la batida? ¿Prevenir? Entonces, el espacio de la impunidad que deja la empresa, lo que hace el compliance es ocupar esos espacios y controlarlos. Claro, pero ¿cómo? ¿No es la empresa un espacio de libertad? Entonces, ¿qué? ¿Esto es la regulación al máximo? No necesariamente, porque habrá regulaciones que son pertinentes y otras que no. Hay empresas que tienen reglamentos hasta para ir al baño y no es real, pues. No es real. Entonces hay que dialogar con la empresa y ver cuándo un control es adecuado y cuándo no lo es, y cuándo es sensato pedir algo a una empresa o a un empleado y cuándo no lo es. Ahora,
este sistema no es infalible. Perdonen que se lo diga, pero no es infalible. Como todo en la vida tiene posibilidad de error. Entonces, ¿para qué sirve? Claro, sirve para, ahí viene la segunda utilidad, gestionar el riesgo. El riesgo va a ocurrir, sobre todo en empresas más expuestas, porque los accidentes pasan. Pero entonces, ¿qué se tiene que hacer? Estar preparados, ¿para qué? Para acreditar el concepto central del compliance, que es la debida diligencia. Entonces, yo le diré a la autoridad, esto pasó, sí pasó, pero yo hice todo lo posible para que esto no pase. Y tengo un sistema de compliance. Y esto no pudo ser infalible, pero mi mejor esfuerzo y mi rol como empresa, como buen ciudadano, está cumplido. Eso es. Entonces, el compliance a veces ayuda también para preparar una buena defensa ante una probable imputación de delito. Y ahí es donde los abogados penalistas litigantes pueden sacar mucho más valor que los que no lo somos. ¿Por qué? Otro ejemplo más. ¿Qué sucede si yo descubro que mi gerente de operaciones o mi gerente de contrataciones está recibiendo algunos montos económicos para comprarles tal o cuales computadoras? ¿Qué hago? ¿Me voy de frente a la fiscalía? ¿Y qué pasa si me sale ganando? Porque eso puede pasar, porque no hay pruebas. Y muchas veces el temor de las empresas es, señor Herrera, me preguntaba, ¿vamos a ganar o no? Mira, le decía, no te puedo decir que sí o que no. Porque no te puedo dar en este sistema ninguna confianza que pueda hacer. Además, ¿qué pruebas tienes? No, mira, es el chisme de que la secretaria me ha dicho que esto ha pasado. Sí, bueno, no vas a ganar, hermano, de ninguna manera. ¿Quieres irte a una denuncia? Sí, quiero cortarle la cabeza. Vas a perder. Entonces mejor no. Y eso es lo que sucede. Pero ¿qué te hace el compliance? ¿Qué te da? El basamento para que si eso pasa, tenga las armas suficientes para empapelar a la gente. Ojo, porque si tú tienes un correcto procedimiento de compras y un procedimiento transparente, entonces pues tienes las herramientas suficientes, porque si alguien mete la pata, puedes cocinarlo en un tribunal. Claro, no se sabe tampoco que en el tribunal eso va a pasar, porque ahí tenemos el tema de la corrupción, pero eso es otro cantar. Ese es otro cantar. Ahora, yo voy a la fiscalía y digo, señor fiscal, tengo un sistema de compliance, usted tiene que liberarme, y el fiscal lo primero que va a decir que es compliance. Claro. ¿Qué es eso? Sí, bueno, hasta que no exista una familiaridad con el concepto, el compliance no es otra cosa que todos los elementos de defensa para prevenir un delito. O sea, quitémosle el nombre anglosajón, ¿no? Es prevención de delito. Tuve todo, y aún así este funcionario se portó mal. ¿Es mi culpa? No. ¿Cómo funciona el compliance? El compliance tiene básicamente, desde mi punto de vista, dos caras. Además de las dos finalidades que dije: un blindaje interno y un blindaje externo. ¿Qué es el blindaje interno? Por ejemplo, lo que yo le decía con esta empresa constructora y la subcontratista: conflictos de interés. Entonces, mi recomendación a ese subcontratista ex post fue: investiga a tu subcontratista, pues. A la constructora, perdón. ¿Tú sabes si tienes un subcontratista lavador de activos? No, pero nosotros somos una empresa seria. No, pero puedes tenerlo, pues. Claro que puedes tenerlo. ¿Tú sabes si, por ejemplo, hay algún gerente que esté usando el carro de la empresa los fines de semana? No, pero eso está prohibido por las normas éticas. Claro. ¿Pero lo puede usar o no? Claro que lo usa. Entonces, eso es hacia adentro. Riesgos operativos. Y eso es un tema que a veces se olvida mucho en el compliance, sobre todo en las auditoras. Hay riesgos operativos, riesgos no solamente de corrupción,
El riesgo de que pueda haber un accidente de trabajo, sobre todo en empresas más expuestas, es real. Y ese blindaje es hacia adentro, o sea, te cuida de tu gente. ¿Que es malo, es perverso desconfiar de la gente? Sí, pero en los negocios hay que estar preparado para todo. Mientras que aparezca el contenido ético. Y eso es muy importante. El segundo punto, o el segundo extremo del compliance es el blindaje externo. No solamente te cuido de tu gente, te cuido hacia afuera. Porque el Estado te va a estar persiguiendo. Si bien es cierto, el Estado es tu socio, el Estado puede ser tu peor enemigo en este asunto. Y donde caigas, el Estado te va a masacrar. Y hay empresas a las cuales el Estado, sobre todo la SUNAT, los tiene ahí, ¿no? Entonces, no todo es corrupción, no todo es lavado. Hay ciertos delitos como los medios ambientales que muchas veces en el compliance no lo ven. Pero son delitos que son muy fuertes para la empresa. No hay corrupción privada en este país y ese es un gran problema. Yo siempre he sido contrario al exceso de regulación y lo acabo de decir. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede en el caso de un abogado que le paga al gerente legal una cantidad de dinero de su honorario para que le dé casos? Yo lo he visto, ¿eh? Eso pasa. Es real. ¿Cómo se tipifica ese delito? No hay. Por ahí puede forzar una estafa, no sé, fraude en la administración de personas jurídicas, pero no hay un delito que sancione ese tipo de cosas. ¿Qué es eso en realidad? Corrupción. Pero es corrupción entre privados, y como la corrupción entre privados no existe, no pasa nada, y la empresa se queda burlada. Y eso pasa todos los días. Bien, ahora, ahondando un poco más en el asunto de la gestión del riesgo. Como ya lo dije, la gestión del riesgo involucra preparar los elementos para una buena defensa penal. Por si caes o tienes la desgracia o la desventura de caer en esta cadena de la injusticia que les he dicho. Y acá hay dos puntos importantes. Los delitos son de dos tipos: dolosos, intencionales, o imprudentes, no intencionales, básicamente. ¿Qué es un delito imprudente? Un delito no intencional. Un delito en el cual yo no quise hacer las cosas, por ejemplo, un accidente de trabajo, ¿no? Salvo que sea una cuestión muy maquiavélica, ninguna constructora quiere que sus funcionarios